Cuando piensas en McDonald's, probablemente imaginas los arcos dorados, el olor a papas fritas o tal vez esa melodía que no puedes sacarte de la cabeza. Es la cadena de comida rápida más grande del planeta. Más de 38,000 ubicaciones en más de 100 países. Miles de millones de hamburguesas vendidas. Una marca reconocida en cada rincón del mundo. Camina por cualquier ciudad, cualquier país, cualquier continente, y encontrarás esos familiares arcos dorados llamándote con la promesa de comida consistente y asequible. McDonald's no es solo un restaurante, es un fenómeno cultural, es un símbolo del capitalismo estadounidense, la globalización y el poder de las franquicias bien ejecutadas. Pero aquí hay una pregunta que podría sorprenderte. ¿Quién realmente posee McDonald's hoy? Y más importante aún, ¿quién heredó la fortuna detrás de esos arcos dorados? Cuando piensas en fortunas familiares masivas, los Rockefeller, los Vanderbilt, los Carnegie, imaginas dinastías que abarcan generaciones, mansiones heredadas, fondos fiduciarios, herederos viviendo de la riqueza creada por sus ancestros. Entonces, seguramente, la fortuna de McDonald's debe funcionar de la misma manera, ¿verdad? Debe haber alguna familia McDonald increíblemente rica por ahí, viviendo en lujo, controlando el imperio que lleva su nombre. Si dijiste la familia McDonald, estarías completamente equivocado. De hecho, la historia de la herencia de McDonald's es uno de los relatos más fascinantes, complejos e incomprendidos en la historia empresarial estadounidense. Es una historia que involucra a dos hermanos con un sueño revolucionario, un vendedor de máquinas de batidos con ambición despiadada y una serie de decisiones que cambiarían el curso de miles de millones de dólares y reescribirían completamente el legado de una familia entera. Esta no es una simple historia de pobreza a riqueza. Esta es una historia sobre visión y ceguera, sobre innovación y explotación, sobre las personas que crean algo extraordinario y las personas que lo llevan a alturas que los creadores nunca imaginaron o nunca quisieron. Esto no se trata solo de dinero, aunque hay mucho de eso. Se trata de visión, traición, oportunidades perdidas y la dura realidad de que a veces las personas que construyen imperios no son las que llegan a conservarlos. A veces la persona que tiene la idea original se queda atrás. A veces la persona dispuesta a sacrificarlo todo, a trabajar más duro, a ser más despiadada, termina con la corona. Y a veces esa corona se regala por completo. Así que regresemos a donde todo comenzó, a un pequeño puesto de hamburguesas en San Bernardino, California, a finales de los años 40, a dos hermanos llamados Richard y Maurice McDonald, que tenían una idea que cambiaría la industria alimentaria para siempre, y al hombre que tomaría su nombre, su concepto y su futuro, y lo convertiría en la franquicia de comida rápida más valiosa de la historia. Un hombre llamado Ray Kroc. Un hombre que vio lo que los hermanos no podían o no querían ver. Esta es la historia jamás contada de la herencia de McDonald's. La historia de quién la construyó, quién la compró, quién se benefició de ella y quién finalmente la regaló toda. Y créeme, no es lo que piensas. Para el final de esto, entenderás por qué la fortuna de McDonald's es una de las historias de herencia más inusuales de la historia moderna. Verás cómo unas pocas decisiones críticas tomadas hace más de medio siglo determinaron quién se convertiría en multimillonario y quién sería olvidado. Descubrirás que los arcos dorados, a pesar de llevar el nombre McDonald, casi no tienen nada que ver con la familia McDonald ya.
Esta es una historia sobre el sueño americano, pero también es una historia sobre la realidad americana. Comencemos. El año es 1948. La América de posguerra está en auge. La economía está creciendo. Los soldados han regresado a casa. Las familias están creciendo. Y el país está experimentando uno de los periodos más prósperos de su historia. Las familias se están mudando a los suburbios en masa. El automóvil se ha convertido en un elemento básico de la vida estadounidense. Casi todos los hogares tienen un auto. El sistema de carreteras se está expandiendo y con esta nueva movilidad viene un nuevo estilo de vida. La gente quiere conveniencia, quiere rapidez, quiere comida que sea rápida, asequible y consistente. La era del restaurante con servicio en auto está comenzando y empresarios en todo el país están tratando de capitalizar este cambio cultural. En San Bernardino, California, dos hermanos, Richard y Maurice McDonald, están operando un pequeño restaurante con servicio en auto. Lo habían abierto en 1940 y le estaba yendo bien. No genial, pero bien. Nada particularmente especial. Era un típico drive-in de la época. Te estacionabas, un mesero venía a tu ventana, tomaba tu pedido y te lo traía. El menú era extenso. Hamburguesas, hot dogs, barbacoa y más. Tomaba tiempo prepararlo. A veces los clientes esperaban 30 minutos o más. Estaba bien. La gente estaba acostumbrada. Pero los hermanos eran observadores. Notaron algo. La mayor parte de sus ingresos provenía de las hamburguesas, no de la barbacoa, no de los hot dogs, hamburguesas. Y notaron algo más. El proceso era increíblemente ineficiente. La cocina era caótica, los pedidos se confundían, el servicio era lento y los costos laborales eran altos porque necesitaban muchos meseros y personal de cocina. Entonces, tuvieron una idea. ¿Qué tal si reducían el menú solo a lo esencial? ¿Qué tal si eliminaban los meseros e implementaban autoservicio? ¿Qué tal si hacían que la cocina funcionara como una línea de ensamblaje, como Henry Ford había hecho con los automóviles? ¿Qué tal si podían servir una hamburguesa, papas fritas y una bebida en 30 segundos en lugar de 30 minutos? En 1948 cerraron el restaurante durante varios meses y lo rediseñaron completamente. Se deshicieron de la mayor parte del menú. Se enfocaron en 9 artículos: hamburguesas, hamburguesas con queso, papas fritas, batidos, refrescos, café, leche y pastel. Eso es todo. Rediseñaron la cocina para funcionar como una fábrica. Cada trabajador tenía una tarea específica. Una persona solo asaba hamburguesas, otra ponía condimentos, otra las envolvía. Era una línea de ensamblaje para comida. Lo llamaron el Sistema de Servicio Speedy. Y cuando reabrieron, fue una sensación absoluta. Los clientes podían obtener su comida en segundos. La calidad era consistente. Los precios eran increíblemente bajos. 15 centavos por una hamburguesa. Se formaban filas alrededor de la cuadra. Las familias regresaban semana tras semana. La palabra se corrió. Los hermanos McDonald habían tropezado con algo revolucionario. Habían inventado la comida rápida tal como la conocemos hoy. Para principios de los años 50, su restaurante estaba ganando más de $350,000 al año. Dinero enorme para una sola ubicación en ese momento. Estaban cómodos, tenían éxito y, lo más importante, estaban contentos. Algunas personas se acercaron a ellos sobre franquiciar,
Incluso vendieron un puñado de franquicias, pero no lo persiguieron agresivamente. Franquiciar sonaba como un dolor de cabeza. Significaba viajar. Significaba supervisión. Significaba riesgo. Los hermanos estaban en sus 40 y 50. Tenían suficiente dinero. ¿Por qué complicar las cosas? Entra Ray Kroc. En 1954, Ray Kroc era un vendedor de máquinas de batidos de 52 años viviendo en Chicago. No era rico, no era particularmente exitoso. Había tenido una serie de trabajos a lo largo de su vida. Pianista, vendedor de vasos de papel, agente de bienes raíces. Nada había despegado realmente. Estaba vendiendo multimixers, máquinas que podían hacer 5 batidos a la vez. La mayoría de los restaurantes pedían uno, tal vez 2. Entonces recibió un pedido que lo hizo curioso. Un restaurante en San Bernardino, California, había pedido 8 multimixers. 8. Eso significaba que estaban haciendo 40 batidos simultáneamente. Kroc tenía que ver este lugar por sí mismo. Así que condujo hasta California. Lo que encontró cambió su vida. Observó el restaurante de los hermanos McDonald operar. Vio las filas. Vio la eficiencia. Vio a las familias irse felices. Vio el potencial. Y vio algo que los hermanos no parecían ver, que este concepto podía replicarse en cualquier lugar, no solo en San Bernardino, no solo en California, en todas partes, miles de ubicaciones, millones de clientes. Un imperio. Se acercó a los hermanos con una propuesta. Déjenme ser su agente de franquicias. Déjenme manejar todo el trabajo. Ustedes sigan cobrando regalías. Yo construiré esto en algo nacional. Los hermanos eran escépticos, pero Kroc era persistente. Los agotó. Finalmente, aceptaron. En 1955, Ray Kroc abrió el primer McDonald's franquiciado en Des Plaines, Illinois, y desde ese momento se obsesionó. Trabajaba jornadas de 18 horas, 7 días a la semana. Microgestionaba cada detalle: la limpieza de los restaurantes, la temperatura de las freidoras, el ángulo de los arcos dorados. Construyó un sistema de entrenamiento. Creó un manual de operaciones. Se aseguró de que cada McDonald's, sin importar dónde estuviera, entregara exactamente la misma experiencia. La expansión comenzó, lentamente al principio, luego más y más rápido. Para 1960 había más de 200 ubicaciones de McDonald's. Kroc estaba construyendo un imperio. Pero aquí está el problema. El trato que había firmado con los hermanos McDonald le daba solo un pequeño porcentaje de las ganancias. La mayor parte del dinero iba para ellos. Y Kroc apenas estaba sobreviviendo. Estaba trabajándose hasta la muerte y los hermanos estaban cobrando cheques. Ray Kroc odiaba eso y estaba a punto de hacer algo al respecto. Para principios de los años 60, McDonald's estaba creciendo a un ritmo asombroso. Cientos de ubicaciones en todo Estados Unidos. Millones de dólares en ingresos. La marca se estaba convirtiendo en un nombre familiar. Familias en toda América estaban descubriendo la conveniencia y asequibilidad de McDonald's. Los arcos dorados se estaban volviendo tan reconocibles como la Estatua de la Libertad. Este era el amanecer de una revolución de comida rápida, y McDonald's estaba liderando la carga. Pero Ray Kroc tenía un problema serio. A pesar de todo su trabajo, a pesar de las jornadas de 18 horas, a pesar de construir la infraestructura que hizo posible este crecimiento explosivo, no se estaba haciendo rico, ni siquiera cerca. De hecho, estaba luchando financieramente. ¿Por qué?
por el trato que había firmado con los hermanos McDonald en 1955. Ese contrato le daba a los hermanos una regalía del 0.5% sobre todas las ventas brutas de las ubicaciones franquiciadas. Eso podría no sonar mucho, pero cuando estás hablando de cientos de restaurantes haciendo millones en ventas, se acumula rápido. Los hermanos estaban cobrando cheques enormes sin mover un dedo. Mientras tanto, la parte de Kroc era minúscula. Después de pagar gastos, salarios, costos de bienes raíces y todo lo demás requerido para operar la operación de franquicias, Kroc apenas estaba sobreviviendo. Pero no se trataba solo del dinero, se trataba del control. Los hermanos McDonald todavía poseían el nombre McDonald's. Todavía tenían poder de veto sobre decisiones importantes. Si Kroc quería agregar un nuevo artículo al menú, necesitaba su aprobación. Si quería cambiar el diseño de los restaurantes, necesitaba su aprobación. ¿Y los hermanos? Eran conservadores. No querían moverse demasiado rápido. No querían tomar grandes riesgos. Estaban felices con cómo estaban las cosas. Ray Kroc no era un hombre al que le gustara que le dijeran que no. No era un hombre al que le gustara ser frenado. Y ciertamente no era un hombre que disfrutara ver a otras personas hacerse ricas con su trabajo. El resent crecía. La frustración aumentaba. Algo tenía que cambiar. Entonces, en 1961, se presentó una oportunidad. Kroc había estado explorando formas de comprar a los hermanos durante algún tiempo, pero siempre se habían resistido. Les gustaba su arreglo. ¿Por qué vender cuando los cheques de regalías seguían llegando? Pero Kroc era persistente. Seguía presionando. Dejó en claro que si no vendían, encontraría una manera de cortarlos por completo. Tal vez mediante un cambio de marca. Tal vez mediante maniobras legales. La presión estaba aumentando. Finalmente, los hermanos aceptaron negociar. Querían $2.7 millones por su participación en McDonald's. Era una suma enorme en ese momento, aproximadamente equivalente a $27 millones hoy. Para dos tipos que habían comenzado con un solo puesto de hamburguesas, parecía una fortuna. Podían retirarse, vivir cómodamente, tal vez incluso lujosamente. No más dolores de cabeza, no más tratar con franquiciados o abogados. Solo efectivo en el banco y paz mental. Kroc aceptó el precio, aunque casi lo llevó a la quiebra reunir el dinero. Tuvo que pedir prestado mucho. Tuvo que hipotecar todo lo que tenía. Pero lo hizo. En 1961 se firmó el trato. Por $2.7 millones, los hermanos McDonald vendieron toda su participación en McDonald's. Entregaron el nombre, los derechos, las regalías, todo. Ray Kroc ahora poseía McDonald's por completo. Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esos $2.7 millones tenían que dividirse entre los dos hermanos. Y luego, por supuesto, estaban los impuestos. Muchos impuestos. Después de que todo se dijo e hizo, cada hermano se fue con aproximadamente $1 millón. $1 millón. Eso sigue siendo mucho dinero, no me malinterpretes, pero recuerda, esto era 1961. McDonald's apenas estaba comenzando. La verdadera explosión de crecimiento aún estaba por venir. Durante las siguientes 2 décadas, Ray Kroc siguió construyendo. Refinó el modelo de negocio. Expandió internacionalmente. Convirtió a McDonald's en un ícono cultural. Para cuando murió en 1984, McDonald's valía miles de millones. La marca era global. ¿Y la fortuna personal de Kroc?
Se estimaba en más de 500 millones de dólares en el momento de su muerte. Ajustado por inflación y considerando el crecimiento de las acciones de McDonald's a lo largo de los años, la riqueza conectada a la visión de Ray Kroc eventualmente estaría ligada a una marca que vale más de 200 mil millones de dólares en valor de mercado. Los hermanos McDonald no vieron nada de ese crecimiento, ni un centavo. Vendieron en el peor momento posible, justo antes de la explosión. Y lo sabían. Richard McDonald, en entrevistas más tarde en su vida, admitió que vender fue probablemente el mayor error financiero que jamás cometieron. Pero en ese momento, parecía la decisión inteligente. ¿Cómo podrían haber sabido que McDonald's se convertiría en lo que se convirtió? Entonces, aquí está la pregunta que todos hacen. ¿Cometieron un error los hermanos McDonald? ¿O simplemente fueron superados en estrategia por un hombre que vio el futuro más claramente que ellos? Y más importante aún, ¿quién realmente heredó la fortuna de McDonald's cuando Ray Kroc murió? La respuesta a esa pregunta es donde esta historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque Ray Kroc no tenía hijos. Entonces, cuando falleció en 1984, su enorme fortuna no fue para un hijo o hija, fue para alguien más completamente, alguien que haría algo con ese dinero que absolutamente nadie esperaba. Seamos muy claros sobre algo fundamental en esta historia. Los hermanos McDonald no heredaron nada de McDonald's. No transmitieron una dinastía. No dejaron atrás un imperio familiar. Vendieron su participación en 1961 y se fueron con su pago. Y mientras 2.7 millones de dólares era dinero absolutamente transformador en ese momento, el tipo de dinero que podría establecer a tu familia por generaciones si se maneja sabiamente, era absolutamente nada comparado con lo que McDonald's eventualmente se convertiría. Richard McDonald vivió hasta 1998. Observó a McDonald's crecer hasta convertirse en un fenómeno global desde las gradas. En entrevistas era gracioso, pero claramente arrepentido. Veía comerciales de McDonald's en TV, pasaba manejando por restaurantes McDonald's en su ciudad. Cada arco dorado era un recordatorio de lo que pudo haber sido. Maurice, su hermano, había fallecido mucho antes, en 1971. Sus descendientes heredaron lo que quedaba de ese pago original, dinero que había sido invertido y gestionado a lo largo de los años, pero nada cercano a la escala de riqueza que el lado de Ray Kroc de la historia generaría. Estamos hablando de millones versus miles de millones. Una herencia cómoda versus riqueza que cambia el mundo. Pero Ray Kroc no tenía hijos. Había estado casado 3 veces. Sus primeros 2 matrimonios terminaron en divorcio. Para cuando se hizo verdaderamente rico, estaba casado con su tercera esposa, una mujer llamada Joan Kroc. Y aquí es donde la historia toma un giro que casi nadie ve venir. Joan Kroc nació Joan Mansfield en 1928 en Saint Paul, Minnesota. Venía de un origen modesto. Trabajaba como pianista, tocando en restaurantes y bares para subsistir. Conoció a Ray Kroc en 1957 cuando él entró a un restaurante en Saint Paul donde ella estaba tocando. En ese momento, Ray todavía estaba casado con su segunda esposa, pero quedó inmediatamente cautivado con Joan. Su relación fue complicada. Ray eventualmente se divorció de su segunda esposa y se casó con Joan en 1969.
Por todos los relatos, Joan era una mujer fascinante, compasiva y profundamente principista. Le importaba la justicia social, le importaba la paz, le preocupaba la pobreza, la desigualdad y la violencia. Y cuando Ray Kroc murió en 1984, ella heredó casi toda su fortuna, más de $500 millones, más ingresos continuos vinculados a McDonald's a través de tenencias de acciones y varios arreglos financieros. Ahora, la mayoría de las personas en la posición de Joan habrían hecho lo que la gente rica típicamente hace: comprar mansiones, viajar por el mundo, vivir en lujo, establecer fondos fiduciarios para familiares, construir un legado familiar. Pero Joan Kroc hizo algo radicalmente diferente. Decidió regalarlo casi todo. Y no estamos hablando de donaciones simbólicas. Estamos hablando de miles de millones de dólares distribuidos a lo largo de su vida y después de su muerte. Joan Kroc se convirtió en una de las filántropas más generosas de la historia estadounidense. Y sin embargo, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella. No buscaba publicidad, no ponía su nombre en edificios. Simplemente regalaba silenciosamente una fortuna que la habría convertido en una de las mujeres más ricas del mundo. Déjame darte algunos números para que entiendas la escala. En 1984, poco después de que Ray muriera, Joan donó $5 millones a la lucha contra el Alzheimer. Dio 15 millones a la investigación de la diabetes. Donó millones a organizaciones que luchan contra el alcoholismo y la adicción a las drogas, causas cercanas a su corazón, porque Ray había luchado contra el alcohol. Pero esas fueron solo el comienzo. En 2003, el año en que murió, Joan Kroc hizo una donación a NPR, Radio Pública Nacional, de más de $200 millones. Sigue siendo el regalo más grande en la historia de NPR. Esa única donación transformó la organización. Luego dio $1.500 millones al Ejército de Salvación para construir centros comunitarios en todo Estados Unidos. Estos centros proporcionarían recreación, educación y servicios a comunidades desatendidas. Se construyeron más de 25 centros con su dinero, sirviendo a millones de personas. Dio cientos de millones a organizaciones católicas de caridad, investigación médica, universidades, organizaciones de paz y refugios para personas sin hogar. Financió iniciativas para combatir la proliferación nuclear. Apoyó programas para niños y familias. Para cuando Joan Kroc murió en 2003 a la edad de 75 años, había regalado casi $3.000 millones. $3.000 millones. Y su testamento incluía instrucciones para distribuir el resto de su patrimonio a organizaciones cuidadosamente elegidas. Casi nada fue para parientes distantes o herederos privados. Piensa en eso por un momento. La fortuna de McDonald's, el imperio construido sobre miles de millones de hamburguesas, no creó una dinastía de herederos mimados viviendo de fondos fiduciarios. No resultó en alguna mega rica familia McDonald o Kroc, controlando industrias e influyendo en la política. En cambio, fue redistribuida a la sociedad, a hospitales, a centros comunitarios, a laboratorios de investigación, a organizaciones que luchan por la paz y la justicia. El legado de Joan Kroc está grabado en comunidades a lo largo de América, pero su nombre no está en vallas publicitarias. El nombre Kroc está asociado a centros comunitarios, no rascacielos de lujo, a becas, no yates, a fundaciones que ayudan a los vulnerables, no islas privadas.
¿Y los hermanos McDonald? Su legado es complicado. Richard murió en 1998 a la edad de 89 años. Vivió una vida cómoda, pero tranquila. Maurice había muerto décadas antes. Sus hijos y nietos recibieron herencias del dinero del pago original, gestionado e invertido a lo largo de los años. Algunos informes sugieren que los descendientes están financieramente cómodos, ciertamente mejor que la familia estadounidense promedio, pero no son multimillonarios. No están dirigiendo imperios. La mayoría de ellos vive vidas relativamente privadas, lejos del foco de atención. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿quién posee McDonald's hoy? La respuesta es simple: accionistas. McDonald's es una empresa que cotiza en bolsa. Sus acciones son propiedad de millones de inversores alrededor del mundo. Fondos de pensiones, fondos mutuos, inversores individuales. Ninguna familia individual la controla. Ningún linaje real se sienta en un trono de Big Macs, cobrando tributo de franquiciados alrededor del globo. Pero el legado de cómo se creó, capturó y finalmente redistribuyó esa riqueza, esa es una historia sobre visión, tiempo y la fría y dura verdad de que en los negocios la persona que escala la idea a menudo termina con mucho más que la persona que la inventó. Hay un momento en esta historia que define todo, una sola decisión que encapsula toda la saga de McDonald's. Sucedió en 1961, durante las negociaciones finales entre Ray Kroc y los hermanos McDonald sobre la compra. Los hermanos habían aceptado vender por $2.7 millones. Los abogados estaban redactando los contratos. El trato casi estaba hecho. Pero los hermanos tenían una última petición, una condición que querían incluir. Querían quedarse con su restaurante original en San Bernardino, el primero, el lugar de nacimiento del sistema de servicio Speedy, el lugar donde se había creado todo el concepto. No querían franquiciarlo bajo el paraguas corporativo de McDonald's. No querían que Ray Kroc lo controlara. Solo querían quedárselo como propio. Ya habían decidido que ni siquiera lo llamarían McDonald's. Lo renombrarían para evitar cualquier conflicto. Solo querían que esa pieza de su historia siguiera siendo suya. Parecía una petición razonable. Después de todo, habían construido ese restaurante con sus propias manos. Era donde habían pasado años perfeccionando su sistema. Tenía valor sentimental. Y desde la perspectiva de Kroc, ¿qué diferencia hacía? Estaba obteniendo la marca nacional. Estaba obteniendo los derechos de franquicia. Estaba obteniendo todo lo que importaba. ¿Por qué no dejar que dos hermanos envejecidos se queden con un pequeño restaurante en California? Ray Kroc aceptó, verbalmente. Les dijo que podían quedárselo. Pero, y esto es crucial, nunca lo puso por escrito. El contrato final no mencionaba el restaurante de San Bernardino. Los hermanos, confiando en la palabra de Kroc, no presionaron el asunto. Firmaron el trato. Y entonces Ray Kroc hizo algo que reveló exactamente quién era. Algo despiadado. Algo que perseguiría a los hermanos McDonald por el resto de sus vidas. Abrió un McDonald's completamente nuevo a solo una cuadra del restaurante original de los hermanos. Mismo menú, mismo sistema, mismos arcos dorados. Pero este era suyo. Este era oficialmente parte de la corporación McDonald's. Piensa en la crueldad calculada de ese movimiento. Los hermanos habían mantenido su restaurante, tal como Kroc había prometido. Lo renombraron The Big M, para evitar problemas de marca registrada. Intentaron seguir operando. Pero, ¿cómo podrían competir posiblemente?
Justo abajo de la calle había un nuevo McDonald's reluciente con todo el peso de una campaña de marketing nacional detrás. La misma comida, los mismos precios, pero con el nombre McDonald's que ahora se estaba haciendo famoso en todo el país. Los clientes, naturalmente, gravitaban hacia el McDonald's real. ¿Por qué ir a un lugar llamado The Big M cuando podías ir al McDonald's del que habías oído hablar en TV? El restaurante de los hermanos luchó. Los ingresos cayeron. Las filas desaparecieron. Dentro de unos años, The Big M cerró para siempre. El McDonald's original, el restaurante que comenzó todo, desapareció, borrado. Y en su lugar estaba la versión de Ray Kroc de la historia. Ese momento te dice todo lo que necesitas saber sobre Ray Kroc. Era brillante, sí. Era impulsado, absolutamente. Tenía visión y una ética de trabajo casi sobrehumana. Pero también estaba dispuesto a aplastar a las mismas personas que le habían dado su oportunidad. Estaba dispuesto a traicionar un acuerdo verbal. Estaba dispuesto a reescribir la historia para que se ajustara a su narrativa. En la mente de Kroc, los hermanos McDonald eran obstáculos. Habían tenido su oportunidad. Habían vendido. Y si querían seguir jugando en el juego, tendrían que competir como todos los demás. Para ser justos con Kroc, así es como se construyen muchos grandes imperios empresariales. No construyes una corporación global siendo amable. No dominas una industria preocupándote por los sentimientos heridos. Kroc veía a los hermanos como operadores de poca monta que no tenían la visión o el hambre para llevar a McDonald's al siguiente nivel. Y probablemente tenía razón. Los hermanos estaban contentos con su éxito. No querían pasar sus vidas viajando por el país, gestionando franquiciados, tratando con abogados e inversores. Querían una vida cómoda. Recibieron su pago y se fueron. Pero Kroc quería más. Quería imperio. Quería legado. Quería que su nombre y el nombre McDonald's fuera conocido en todo el mundo. Y logró eso. Para cuando Ray Kroc murió, McDonald's estaba en docenas de países. Estaba sirviendo a millones de clientes cada día. Se había convertido en un símbolo de la cultura estadounidense. Ámalo u ódialo, McDonald's estaba en todas partes. Pero aquí está la ironía oscura. Ray Kroc pasó toda su vida construyendo McDonald's. Sacrificó su salud, sus relaciones, todo. Trabajó hasta sus 81 años. Y cuando finalmente murió en 1984, su fortuna fue para su esposa Joan, quien luego pasó las siguientes 2 décadas regalándolo todo. Toda esa crueldad, toda esa ambición, todos esos sacrificios. Y el dinero terminó financiando centros comunitarios y radio pública. Mientras tanto, los hermanos McDonald, que habían sido apartados, humillados y en gran medida olvidados, al menos pudieron vivir sus vidas en relativa paz. No tenían imperios, no tenían legados tallados en mármol, pero tampoco tenían úlceras por jornadas de trabajo de 18 horas. No tenían el peso de una corporación global sobre sus hombros. Entonces, ¿quién realmente ganó? Esa es la pregunta que esta historia te obliga a hacer. ¿Es mejor tener la visión y hacer los miles de millones, incluso si sacrificas todo? ¿O es mejor tomar tu pago, vivir cómodamente y dejar que alguien más cargue con la carga del imperio? No hay una respuesta fácil, pero ese momento, en 1961, cuando Kroc abrió ese McDonald's a una cuadra del restaurante original de los hermanos, ese momento cristaliza toda la historia. Es el momento en que los hermanos McDonald perdieron McDonald's para siempre.
no solo financieramente, no solo legalmente, sino simbólicamente. Su creación ya no era suya. Pertenecía a Ray Kroc y pronto pertenecería al mundo. Así que traigamos toda esta historia de vuelta al principio y respondamos la pregunta con la que comenzamos. ¿Quién realmente heredó la fortuna de McDonald's? La respuesta es más compleja y más fascinante de lo que probablemente imaginaste cuando comenzamos este viaje. Los hermanos McDonald, Richard y Maurice, vendieron toda su participación en McDonald's en 1961 por $2.7 millones. Después de dividir esa cantidad y pagar impuestos, cada hermano se fue con aproximadamente $1 millón. Eso es aproximadamente 12 millones en dinero de hoy por hermano. No es una cantidad pequeña de ninguna manera, suficiente para vivir muy cómodamente por el resto de sus vidas. Y lo hicieron. Invirtieron el dinero sabiamente. Vivieron en casas bonitas. No les faltó nada. Pero tampoco vieron nunca la explosión de riqueza que vino después. No participaron en la cotización pública de McDonald's. No poseían acciones que se multiplicaron en valor 100 veces. No llegaron a ver su patrimonio neto crecer a cientos de millones o miles de millones. Sus descendientes, sus hijos y nietos, heredaron lo que quedaba de ese dinero del pago original, gestionado y crecido a través de inversión cuidadosa a lo largo de las décadas. Por la mayoría de los relatos, los descendientes McDonald están financieramente cómodos. No están luchando, pero tampoco están entre la élite superrica. No están en listas de Forbes. No están comprando equipos deportivos o islas privadas. Los hermanos McDonald vivieron lo suficiente para ver en qué se convirtió McDonald's y tuvieron que vivir con el conocimiento de lo que habían renunciado. Richard McDonald, en particular, parecía cargar con ese peso. En entrevistas tarde en su vida, era gracioso y filosófico, pero podía sentir el arrepentimiento. Veía McDonald's en todas partes, en cada carretera, en cada ciudad, y sabía que todo había comenzado con él y su hermano, y que lo habían dejado ir por una fracción de lo que valía. Maurice murió en 1971, menos de una década después de la venta. Tenía 69 años. Richard vivió mucho más, falleciendo en 1998 a la edad de 89 años. Pasó sus últimas décadas en retiro tranquilo, observando desde la distancia, mientras la marca que llevaba su apellido se convertía en la cadena de restaurantes más reconocible en la tierra. Ray Kroc, por otro lado, pasó cada momento de vigilia del resto de su vida construyendo McDonald's. Estaba obsesionado, lo consumía. Trabajó hasta sus 80, negándose a disminuir el ritmo incluso cuando su salud declinaba. Y el imperio que construyó fue asombroso. Para el momento de su muerte, en 1984, McDonald's tenía más de 7.500 ubicaciones en 32 países. La compañía estaba haciendo miles de millones en ingresos anuales, y la fortuna personal de Kroc se estimaba en más de $500 millones, valiendo más de 1.000 millones en dinero de hoy. Pero aquí está el giro que cambia todo. Ray Kroc no tenía hijos, no tenía herederos directos a quienes pasar su imperio. Entonces, cuando murió, toda su fortuna fue para su tercera esposa, Joan Kroc. Y Joan, como hemos discutido, era de una tela completamente diferente que su esposo. Mientras Ray había sido despiadado, calculador y singularmente enfocado en el éxito empresarial,
Joan era compasiva, generosa y profundamente preocupada por la justicia social. ¿Y qué hizo Joan con la fortuna de McDonald's? Regaló casi todo, no a lo largo de generaciones, no lentamente, a través de donaciones caritativas modestas. Regaló miles de millones de dólares en uno de los actos de filantropía más extraordinarios en la historia estadounidense moderna. 200 millones a NPR, 1.500 millones al Ejército de Salvación, cientos de millones a investigación médica, iniciativas de paz, programas educativos, prevención de falta de vivienda y servicios de recuperación de adicciones. Para cuando Joan Kroc murió en 2003, había distribuido casi 3.000 millones de dólares a causas en las que creía. Su testamento dirigió que el resto de su patrimonio continuara ese trabajo. Muy poco fue para herederos privados o miembros de la familia. Hoy, si quieres ver dónde terminó la fortuna de McDonald's, no buscas mansiones en Beverly Hills o Yates en Mónaco. Buscas centros Kroc, instalaciones comunitarias construidas con el dinero de Joan que sirven a millones de personas en todo Estados Unidos. Buscas el paisaje transformado de la radiodifusión pública, hecho posible por su donación histórica. Buscas instalaciones de investigación médica y refugios para personas sin hogar, y organizaciones de paz que existen porque Joan Kroc creía que la riqueza debería servir a la humanidad, no solo acumularse. ¿Y McDonald's en sí? Ahora es una empresa que cotiza en bolsa que vale más de 200.000 millones de dólares. Es propiedad de millones de accionistas alrededor del mundo. Fondos de pensiones, fondos mutuos, inversores individuales. Ninguna familia individual la controla. El nombre McDonald está en los restaurantes, pero la familia McDonald no tiene participación de propiedad. El nombre Kroc está asociado con su historia, pero no hay dinastía Kroc dirigiendo el show. Lo que queda es una marca, un sistema, un fenómeno global que trasciende a cualquier individuo o familia. McDonald's se ha vuelto más grande que las personas que lo crearon. Se ha convertido en una pieza del paisaje cultural, reconocida y debatida y consumida por miles de millones de personas que no tienen idea de quiénes eran Richard y Maurice McDonald o qué sacrificó Ray Kroc para construir su imperio. Entonces, ¿cuál es la verdadera conclusión de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la extraña, trágica, inspiradora saga de la herencia de McDonald's? Primero, tener una gran idea no es suficiente. Los hermanos McDonald tenían un concepto revolucionario. Inventaron la comida rápida tal como la conocemos. Pero no tenían la visión, o tal vez el deseo, de escalarlo globalmente. Ray Kroc sí. La ejecución y la escala a menudo importan más que la idea original. La persona que lleva algo de bueno a excelente, de local a global, a menudo termina con más que la persona que lo inventó. Segundo, el tiempo lo es absolutamente todo en los negocios y en la vida. Los hermanos McDonald vendieron en lo que parecía el momento perfecto. Se estaban haciendo mayores, querían retirarse. 2.7 millones de dólares era una fortuna inimaginable. Pero no podían ver lo que venía. No podían predecir que McDonald's se convertiría en un imperio global que vale miles de millones. A veces tomas la decisión racional con la información que tienes y aún así resulta ser la decisión equivocada. Eso no es fracaso. Eso es simplemente la vida. Tercero, la riqueza y el legado no son lo mismo. Ray Kroc se volvió fabulosamente rico, pero se trabajó hasta el hueso para lograrlo.
Sacrificó relaciones, salud y paz mental. Los hermanos McDonald tomaron su dinero y vivieron vidas tranquilas y cómodas. ¿Quién tuvo la mejor vida? Esa es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Y la decisión de Joan Kroc de regalarlo todo agrega otra dimensión. Tuvo acceso a riqueza inimaginable y eligió usarla para hacer del mundo un lugar mejor. Su legado no son mansiones o jets privados, son centros comunitarios e instalaciones de investigación y programas que ayudan a millones de personas. Y finalmente, esta historia nos recuerda que la herencia no se trata solo de dinero, se trata de lo que haces con lo que te dan. Los hermanos McDonald tomaron su herencia, su pago de la venta, y vivieron bien. Ray Kroc heredó una idea de los hermanos McDonald, la construyó en un imperio, y murió rico pero agotado. Joan Kroc heredó la fortuna de ese imperio y la regaló para servir a la humanidad. Cada uno hizo elecciones diferentes. Cada uno dejó un tipo diferente de legado. Hoy, cuando pasas por esos arcos dorados, estás mirando algo que pertenece a todos y a nadie. La familia McDonald no lo posee. La familia Kroc no lo controla. Es una corporación que cotiza en bolsa, una marca global, una piedra angular cultural. Pero la historia de cómo llegó a ser y quién se benefició de ello es un recordatorio de que en el capitalismo el botín no siempre va para el inventor. Va para la persona con la visión para escalar, la crueldad para competir y a veces la sabiduría para regalarlo todo. Los arcos dorados ya no pertenecen a ninguna familia. De una manera extraña e inesperada, nos pertenecen a todos. Y la fortuna que generaron ha sido esparcida a los vientos, invertida en comunidades, investigación y causas que tocan millones de vidas. Esa no es la historia de herencia que nadie esperaba, pero podría ser la más significativa de todas. ¿Imaginaste que esta herencia sería tan absurda? Déjalo en los comentarios.